hoy hablaremos sobre lesiones del sistema nervioso periférico. Dentro de las palabras claves serán mononeuropatía, polineuropatía, radiculopatía y plexopatía. Para iniciar esta clase, comentarles que los objetivos son explicitar la fisiología y el mecanismo que afectan los nervios periféricos en las mononeuropatías, polineuropatías, radiculopatías y plexopatías. Reconocer y describir las presentaciones clínicas y los síntomas distintivos para un diagnóstico diferencial de estas condiciones y que podamos discutir las estrategias diagnósticas y enfoques terapéuticos, enfatizando un manejo integral basado en la evidencia. Vamos a partir con el concepto de mononeuropatía. Para partir, es interesante recordar un poco los fundamentos anatómicos, ¿cierto? Los nervios periféricos pueden verse afectados tanto en estructura como en función por lesiones múltiples. Es frecuente que cuando se daña un nervio periférico sea por un tema de compresión de carácter repetitivo en un punto concreto de su recorrido, ¿ya? Y también es súper común por causas metabólicas como las afecciones difusas dadas por la diabetes tipo mellitus. Dependiendo del nervio o los nervios afectados, se podría hablar que existe una mononeuropatía o una polineuropatía. Y la sintomatología bastante común es que hay una presencia de síntomas deficitarios, es decir, puede haber pérdida motora o sensitiva acompañada con dolor y va a tener una distribución que va a seguir la distribución de los dermatomas o miotomas presentes. En este caso, podemos ver acá que se da como en el triángulo de los escalenos un canal donde podría haber contorsión por uso repetitivo. ¿Ya? Y algunas de estas lesiones provocan discapacidades bastante graves. Entonces es bastante interesante ver que todos los nervios tienen un recorrido, ¿cierto? Que van desde próximo a distal, y dentro de esto van a haber diferentes espacios donde puede haber uso repetitivo o compresión. ¿Ya? Y estos son muchas veces los espacios que vamos a tener y vamos a tener sintomatología. Recordarnos que los nervios son una extensión del sistema nervioso central. Estos están constituidos por fibras que se disponen como monofascículos y se encargan de proponer el impulso nervioso. Va a estar orientada desde distal hacia proximal, ¿cierto? Tenemos fascículos, vamos a tener el perineuro, que hace muchas veces una barrera hematológica, después tenemos el endoneuro y el epineuro, ¿cierto? Y cada una va a estar conformada por unas neuronas que tienen una fibra que permite la conducción del impulso nervioso un poco más rápido, llamadas vainas de melina, ¿cierto? Pero también tenemos algunas fibras que son aminínicas, ¿cierto? Y que dependiendo de las características nos van a dar ciertos síntomas o el daño va a ser más rápido en un tipo de fibra que en otro. Dentro de las exploraciones neurofisiológicas que realizamos para poder, poder hacer el diagnóstico de estas patologías, encontramos las pruebas de electroneurografía y la electromiografía. ¿Ya? Estas permiten, a través de la conexión de diferentes electrodos, poder evaluar diferentes componentes del sistema nervioso, principalmente lo que se conoce como la sensibilidad, y esto nos permite determinar la localización de la lesión, el tipo de nervio que se afecta, si es motor, sensitivo o mixto, y el carácter de la lesión, si es accional, desmineralizante o es de carácter mixto. Ya, ahora les mostraré un video que explica un poco. El examen de electrodiagnóstico evalúa los síntomas musculares que pueden ser consecuencia de lesiones o enfermedades de los nervios o los músculos del cuerpo. Los síntomas pueden incluir dolores musculares, debilidad o entumecimiento. Existen dos tipos de exámenes de electrodiagnóstico comúnmente utilizados: la electromiografía, EMG, y los estudios de conducción nerviosa. Estos estudios analizan la actividad eléctrica en los nervios y los músculos. La EMG analiza la actividad muscular y consiste en insertar una aguja en el músculo a través de la piel. La aguja registra la actividad eléctrica en el músculo mientras el paciente lo relaja y lo contrae. Cuando un músculo normal está en reposo, no hay actividad eléctrica. Cuando se contrae, se registra la actividad eléctrica. Los estudios de conducción nerviosa generalmente se llevan a cabo junto con la EMG y registran el funcionamiento de los nervios. En este procedimiento se colocan electrodos en la superficie de la piel a lo largo de la vía nerviosa. Luego se envían señales eléctricas a través de la vía. Los sensores registran la actividad eléctrica y miden la velocidad con la que el impulso se desplaza a lo largo de la vía nerviosa.
Los resultados se observan en el monitor de una computadora y se evalúan. Ambos exámenes constituyen herramientas importantes para evaluar las lesiones de los nervios o las raíces nerviosas, como también las enfermedades de los nervios y los músculos. Perfecto. Ese video nos mostró ahí en qué consistía una electromiografía. Ya, es interesante que cuando hablamos de mononeuropatía, vamos a ocupar la clasificación de las neuropatías que propone Seddon y Sullivan, donde vamos a tener diferentes niveles de daño a través de este canal, de esta autopista, ¿cierto? Eléctrica. Ya vamos a tener quizás una presentación más normal, tener una neuropraxia como segundo nivel de lesión, podemos tener una axonedmosis y podemos tener una neuroanedmosis, ¿ya? Estas muchas veces se clasifican en la clasificación que más utilizamos como dentro de nuestro lenguaje. Ya vamos a tener diferentes afecciones que las vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero también es interesante que la clasificación de Sutherland clasifica como en categoría 1, 2, 3, 4, 5, las mismas características que cuando Seddon habla de neuropraxia, axonedmosis y neuroanedmosis. Ya para efectos de esta clase ocuparemos la clasificación de Seddon. Ya vamos a tener como neuropraxia, ¿cierto? Hay una lesión de la vaina mielínica que hace que pierda integridad el axón, pero la acción va a estar siempre presente, ¿cierto? Esta se define como una lesión transitoria y reversible que tiene recuperación en horas o semanas y las causas habitualmente van a ser la isquemia y la comprensión. El segundo daño vamos a tener la axonedmesis, que es una lesión tanto de las vainas de mielina como el axón, ¿cierto? Ya podríamos ver una imagen un poco más acá que se daña la vaina y se daña un poco el axón. Ya acá ya tenemos como que hay daño sobre el tejido sostén o conectivo, pero el tejido conectivo permanece indemne y la recuperación se puede producir de forma espontánea y variable, y aquí los resultados vamos a tener completos o incompletos. Ya también interesante que esto se debería demorar meses, ¿ya? Y podríamos tener desenlaces que la persona vuelva a tener la funcionalidad y otras veces va a quedar con infuncionalidad completa. Y por último, el daño más extenso, vamos a tener la neuroendesis, que es la lesión más grave, tiene compromisos de toda la estructura, o sea, hay daño de la mielina, axones y el tejido conectivo. Acá lo que pasa es una interrupción física y anatómica del nervio, sin posibilidad de regeneración espontánea. A nivel terapéutico tenemos que pedir que haya un abordaje quirúrgico que se unan los cabos para poder tener conducción eléctrica. Y tendríamos esta imagen de este estilo, ¿ya? Entonces tenemos neuropraxia, compresión solo de la vaina melina, axonedmesis, compromiso del axón y la melina, y neuroenmesis, corte completo del nervio periférico. ¿Ya? Las neuropatías se definen, es un concepto genérico que hace referencia a cualquier trastorno a un nervio periférico por cualquier causa. ¿Ya? Cuando se produce este daño, muchas veces va a haber pérdida de las fibras nerviosas periféricas de sus células primarias, es decir, las neuronas, que son tanto, recuerden que ya hay información tanto motor y sensitiva, o bien a ambos niveles, teniendo una lesión neuropática. Y las neuropatías pueden ser, por lo tanto, secundarias tanto a lesiones axonales, a una mielina o mixtas, ¿cierto? Siguiendo la clasificación de Seddon, por lo cual puede dar cualquier patrón electromiográfico que tendremos que permitir. Para esto vamos a ocupar muchas veces desde el ámbito motor. Puedes recordar como qué músculos inerva cada nervio, ¿cierto? Aquí les puse una foto de la extremidad superior, y recordar que hay lesiones. Por ejemplo, si tenemos una lesión del nervio radial, lo más probable es que tengamos, lo que va a pasar en realidad, no es lo más probable, lo que va a pasar, va a haber un compromiso de toda la musculatura extensora de brazo y antebrazo, ¿cierto? Y también vamos a seguir los dermatomas, que aquí les pongo una imagen para que recuerden, que son sensitivos cuando tenemos compromiso del el nervio de supraclavicular, por ejemplo, vamos a tener compromiso sensitivo a nivel del hombro. Si dañamos el nervio axilar, vamos a tener compromiso sensitivo en estas zonas, en el nervio radial, y así consecuentemente con cada nervio del plexo braquial, ¿ya? Entonces aquí igual es interesante que como terapeuta tenemos que manejar los mapas dermotómicos y miotómicos. Ya, dentro de la neuropatía, las más comunes son las por atrapamiento o neuropatía compresiva. Este es un trastorno neurológico que se define como que existe un conflicto de espacio entre el continente y el contenido, donde el continente es el lugar donde discurre el nervio periférico, por ejemplo, el túnel del carpo, y el contenido, el propio nervio. ¿Ya? Esto muchas veces conlleva que haya microtraumas repetitivos
que son casi inevitables, ya, y el motivo, es el motivo de consulta más frecuente en la atención primaria, y en su mayoría son lesiones crónicas cuyos síntomas aparecen de forma insidiosa, inician con clínica muchas veces sensitiva para una evolución más motora. Acá en la imagen le estamos mostrando la relación que tiene el túnel del carpo con el nervio del carpo, con el nervio mediano. Dentro de su etiología es bastante variable. De repente pasa, como pueden ver aquí en imágenes, les puse como imágenes de diferentes pacientes. Puede ser que haya quedado una férula demasiado ajustada o el apoyo sobre una miembro de superficie por un periodo prolongado de tiempo, como puede pasar en cirugías, cuando los pacientes quedan mal posicionados. También es bastante común en UCIs que los pacientes cuando los ponen en decúbito prono hacen neuropatías compresivas. También puede pasar por efectos de torniquete ante refuerza, algunas personas por hipertrofia muscular en deportistas hacen que los canales queden como muy, muy pequeños en este continente, haciendo mucha compresión sobre el contenido. También podemos tener tumorosidad, ¿cierto? Por tumores excéntricos al nervio o intrínsecos sobre el mismo nervio. Y también tenemos la parálisis de los recién casados, que muchas veces cuando la persona se queda dormida como abrazada de su pareja, amanece en la mañana con una neuropraxia compresiva, ¿cierto? Los mecanismos de lesión habitualmente en este caso van a ser hipoxia secundaria a la lesión, después hay una inflamación, un edema del nervio, después de eso hay una desmineralización por la hipoxia, muchas veces hay fenómenos de fibrosis, hasta que aparece el deterioro funcional, por lo cual este daño es bastante progresivo y muchas veces, como les dije, parte de lesiones sensitivas con adormecimiento en la mano hasta llegar a la atrofia muscular. Dentro de las neuropatías por atrapamiento más frecuentes encontramos las del nervio mediano a nivel del túnel del carpo, las del nervio ulnar a nivel del canal epitroclear, las del nervio radial a nivel del surco espiral o canal de torsión y el del nervio fibular común a nivel de la cabeza de la fíbula. Entonces vamos a partir con el síndrome del túnel carpano. Su clínica caracteriza por parestesia, adormecimiento y hormigueo en los 3 primeros dedos de la mano y la porción lateral del cuarto, tal como pueden ver acá en la imagen en color azul. Se caracteriza por un empeoramiento nocturno, se considera bastante idiopático, pero se asocia a varios factores de riesgo, como movimientos repetidos de muñeca, que implican principalmente la musculatura flexora, la hiperextensión o la hiperflexión de la muñeca prolongadamente. Muchas veces se da también por tumor a nivel del carpo, hay una relación bastante común entre embarazo y túnel del carpo, enfermedades metabólicas como puede ser la diabetes, enfermedades endocrinas, obesidad, y muchas veces hay aparición de síntomas antes que se proceda a la neuropatía propiamente tal. Es bastante común que las personas dicen que se les duermen las manos, tienen problemas como en la motricidad, se les caen las cosas, antes de establecer como un daño propiamente tal, como un neuropático, es decir, como que hay una azonemnesis, muchas veces lo que tenemos son conceptos como de neuropraxia. El diagnóstico es clínico, ya bastante fácil ver como la evaluación desde un contexto clínico, pero hacemos una confirmación de los estudios por electromiografía, que es como el video que vimos al principio, y el 90% de las neuropatías por atrapamiento son síndrome del túnel carpo y la prevalencia es de un 3,9 en la población general, por lo cual es bastante interesante que podamos manejar esta patología dentro de nuestros tratamientos. Dentro de lo que dice la literatura y basado en la evidencia, el principal tratamiento es la prevención. Hay que evaluar el entorno laboral, ver si hay posiciones ergonómicas adecuadas, como pueden ver aquí el ejemplo del uso de un mouse, ¿cierto? De evitar la hiperextensión de muñeca con flexión activa, ¿cierto? Mantener la muñeca en neutro. Realizar ejercicios localizados, muchas veces de fortalecimiento de musculatura intrínseca de mano. Evitar la flexión constante de muñeca, hacer higiene postural. Controla aquellos procesos crónicos asociados a las neuropatías por compresión, ¿cierto? Por ejemplo, si la persona es diabética y tiene descontrolada su diabetes, poder como controlar la patología base. Siempre la presión a nivel del túnel disminuye al mantener la muñeca en neutro y se incrementa rápidamente cuando hay movimiento de flexión-extensión, por lo cual la órtesis tipo COCAP es la órtesis más utilizada, sobre todo con criterios de prescripción en cero grande, y los pacientes muchas veces lo utilizan en fases precoces antes de llegar a alguna cirugía para poder revertir el déficit, ¿cierto? Y el paciente muchas veces refiere que hay con mayores síntomas nocturnos y a lo largo del día van desapareciendo estos síntomas. Cuando existen síntomas, el tratamiento de elección debería ser bastante quirúrgico para liberar el trayecto del nervio y dejar el túnel del carpo, ¿ya? Pero el tratamiento deberíamos ser prevenir antes que se complique y avance esta neuropatía. La segunda neuropatía que quería contarles es la neuropatía ulnar por atrapamiento a nivel del codo, como pueden ver acá, entre el túnel cubital, ¿cierto? Pasa el nervio tubical y hay una relación con la epidural y aquí se genera muchas veces atrapamiento e inflamación.
¿cierto? Es la segunda neuropatía por el tratamiento más común en extremidad superior. Se produce por un conflicto en este espacio, como les contaba, donde discurre el nervio y disminuye cuando hay flexión de codo. Además, el nervio tiene que entender que tiene un compromiso bastante superficial, pues también es bastante común pasarlo a llevar y que haya irritación del nervio. Los movimientos repetidos de flexo-extensión de codos favorecen su aparición, ya ahí desde la ergonomía deberíamos tratar de evitar como estos movimientos. Algunas personas, la flexión de codo permite que se subluce este nervio que afuera, entonces sale de estas vainas como contenedores, como esta corredera, ¿cierto? Aquí anda el nervio fuera, ¿cierto? Del epicóndilo humeral y desencadena síntomas típicos. Y también tenemos una condición especial que es bastante común, que aparece parálisis ulnar tardía. Se produce pasados los 10 años más de una lesión traumática del codo y suele asociarse con un cúbito valgo y se presenta de forma aguda y subaguda tras un traumatismo leve. Ya eso es bastante común. Los pacientes que hayan tratado por fractura de codo, como a lo largo de los 10 años, pueden hacer una neuropatía por atrapamiento y tiene una relación bastante común. Ya y en la imagen pueden ver aquí cómo transcurre el trayecto nervio y cómo en azul la patología sensitiva y el compromiso hacia la musculatura que va a inervar este nervio. Dentro de los síntomas tenemos el entumecimiento y parestesia intermitente entre el borde ulnar y los dedos 4 y 5, como pueden ver en esta imagen. Puede existir dolor de codo, los síntomas se exacerban siempre que hay flexión de codo, sobre todo contra resistencia. Tras afectarse las fibras sensitivas, muchas veces vamos a tener compromiso motor, produciendo debilidad en la aproximación del dedo pulgar y la extensión de las articulaciones metacarpofalángica del cuarto y el quinto dedo. Muchas veces se avanza hacia la debilidad del músculo ulnar junto con la afección de músculos antagonistas que tienen función adecuada, por lo cual se desarrolla la posición que se conoce como mano del predicador o garra ulnar, que es muy característica de la afección del nervio ulnar, como pueden ver ahí en las imágenes. Y ahí también un repaso de los músculos que tienen relación con el nervio ulnar. El tratamiento no está claro si el paciente se va a tratar por forma conservadora o quirúrgica, ¿cierto? Hay como controversia ahí, si inmovilizamos el codo en extensión para darle como reposo o netamente nos vamos como a una liberación quirúrgica. La cirugía habitualmente es la elección más común elegida. Respecto a la cirugía, tanto puede ser descompresión simple o una transposición del nervio para evitar que haya este roce. Y cuando es conservador, no está claro cuál es la mejor férula que mejora este cuadro clínico, pero sí se sabe que debe evitar movimientos voluntarios que empeoren la sintomatología. Y también lo que tiene harta evidencia hacer ejercicios de neurodinamia para el nervio ulnar permite liberar y hay un alivio subjetivo sobre la sintomatología referida. Entonces, también tenemos ahí como otras técnicas que podemos aplicar en este trastorno. Siguiendo con las mononeuropatías, tenemos la neuropatía radial, una de las más comunes, muy común, asociada como a la fractura del húmero, ¿cierto? Sobre todo en la diáfisis a nivel medial, ¿cierto? Como pueden ver en esta imagen, ¿cierto? Que tenemos el punto de que al tomar el canal de circunscripción, la fractura hace una compresión y genera daño. También es bastante común en pacientes soporosos, tuporosos, por causa de alcohol o droga, donde muchas veces quedan apoyados sobre la extremidad superior y generan compresión. Y lo que tenemos más afectado es la rama más gruesa del plexo braquial y esta no suele lesionarse por compresión, sino principalmente por traumatismo. Ya bastante común que tenemos la asociación fractura y lesión del nervio radial. Ya habitualmente dentro de los síntomas la flexión del codo se mantiene parcial, se ven afectados los músculos brachiorradial y braquial y se mantiene la función del bíceps ya que lo inerva ramas del nervio musculoso cutáneo. Hay compromisos del movimiento de extensión, eso es lo característico del codo, muñeca y dedo. Vamos a ver la mano en gota, si es más parálisis radial distal. Tenemos hipoestesia en la región dorsal lateral de la mano, como pueden ver en esta imagen en color azul, ¿cierto? Y el síndrome habitualmente es incompleto y casi siempre llega a una recuperación. Ya, y también vamos a tener, y aquí les pongo una imagen para que recuerden el recorrido del nervio radial y dependiendo de los niveles de fracturas podemos tener compromiso de este nervio en varias partes. Ya, otra afección que podemos tener, que es una rama pura del nervio radial, es la comprensión de arcada de Force, que es una afección del nervio interior posterior, que muchas veces se causa por movimientos repetitivos de la pronosupinación. Aparece dolor en el antebrazo proximal. La exploración, muchas veces vamos a tener las manos y la muñeca caídos, ¿cierto? Con extensión conservada.
Hay una mano pérdula o mano en gota, donde teniendo mayor afección de los extensores de dedo y cierta perturbación de la extensión de muñeca con desviación alrededor. No hay alteración sensitiva, ya que el nervio interior no lleva información sensitiva y pudimos tener. Y muchas veces el mecanismo va a ser una rotación interna con un valgus y supinación del brazo con extensión. Entonces, muchas veces el paciente cuando cae de esta forma, como pueden ver en la imagen, genera la compresión del arcade Foch, ya que es un espacio que aparece aquí entre el nivel del interóseo, perdón, del pronador del antebrazo. El síndrome del túnel radial, también bastante común. Aquí muchas veces hay que diferenciarlo, ya que la zona de dolor del túnel radial es mucho más proximal y más extensa a nivel de antebrazo versus el dolor de la epicondilitis, que muchas veces tenemos un movimiento repetitivo, pero asociado a los tendones. Este se produce por una compresión dinámica del nervio interioso posterior, que hay una presencia de una banda fibrosa, ¿cierto?, que recurre muchas veces por encima de la cabeza radio y también van los vasos recurrentes radiales y la extensión proximal de la aponeurosis del músculo tensor radial corto. ¿Ya? Entonces ahí también pudimos ver. La clínica habitualmente se refiere a un dolor, como les contaba, 5 centímetros sobre la región epicondiliar, lo que se incrementa con la presión y la activación de la musculatura supinadora y extensora. El paciente va a referir pesadez y debilidad al antebrazo por esfuerzo. El diagnóstico muchas veces clínico, ¿cierto? Basta con tener esta zona irradiada de dolor con disfunción funcional, motora, ¿cierto? Y también también podemos hacer un diagnóstico neurofisiológico. El tratamiento, muchas veces conservador, cuando hay lesiones parciales y no progresivas, se asocia muchas veces a que presencia de un tumor y se recomienda periodos de observación entre 4 y 12 semanas, ¿cierto? Se recomienda el uso de férulas simples, que, como las sindactilias de falanges proximales de dedo, o las empleos de órtesis completas que liberen la extensión, ¿cierto? Como pueden ver aquí, hay diferentes tipos de modelos de órtesis que favorecen la ampliación de la mano. En el caso de hacer un tratamiento rehabilitador en fase aguda, se trata de evitar adherencias cutáneas o edema con rigidez y atrofia en este músculo, y en la fase crónica muchas veces vamos a fortalecer la musculatura que puede verse afectada, reeducación funcional y reeducación sensitiva. Por último, tenemos la neuropatía del nervio fibular común, ¿cierto? Es la mononeuropatía más frecuente en miembro inferior. Habitualmente tenemos secundaria una lesión de rodilla con fractura tibial a nivel del cuello, ¿cierto? Aquí hay una relación súper bonita anatómica, cuando queda muy apretada, o muchas veces les pasa a los pacientes que están enflaquecidos, cuando cruzan las rodillas en cama y las generan este cruzamiento por mucho tiempo, hay compresión sobre este nervio ya que es bastante superficial. ¿Ya? Y en lugares más frecuentes donde vamos a tener compresión es en la cabeza de la fíbula, ya que ahí tenemos la rama profunda del nervio fibular común. ¿Ya? Dentro de los síntomas vamos a tener estas características, ¿cierto? Que es un pie caído, que tiene dificultad para hacer la dorsiflexión del tobillo, principalmente porque debilidad del músculo tibial anterior. La eversión del pie también está afectada, pero de forma menos intensa, ya que el músculo fibular lateral son inervados también por el nervio fibular superficial. ¿Ya? Entonces aquí tenemos como compresión del profundo y no del superficial. Tiene una afección sensitiva de 2/3 inferior a la cara lateral de la pierna y de 2 del pie. Y solo si hay afección de la rama profunda, la eversión del pie estará conservada y aparecerá alteración sensitiva restringiendo al primer espacio interdigital. Entonces también es interesante que hay una relación entre el nervio profundo y superficial, que debería tener como sintomatología bastante parecida, pero con características que ustedes podrían hacer diferentes. ¿Ya? Y eso depende también como el nivel del foco de lesión del nervio. El tratamiento, ya según evidencia, el pronóstico es bastante favorable. No se recomienda tratamiento quirúrgico, sino medidas conservadoras, como la terapia física y la infiltración con esteroides o agente anestésico. Vamos a ocupar ferulantiquino, anti-estrés patch para estabilizar la marcha y evitar caídas. Y en lesiones concretas, crónicas, perdón, se recomienda el tratamiento quirúrgico para realizar exploración y descompresión del nervio si es que la función no mejoró con tratamiento rehabilitador. Pasando a nuestro segundo tema, vamos a hablar sobre las polineuropatías. Las polineuropatías se definen como una afección de forma generalizada y homogénea de varios nervios periféricos, generalmente distales. Se caracteriza por una pérdida de sensibilidad, hay una sensación de quemazón, debilidad muscular distal y simétrica que afecta y evoluciona de forma ascendente con ausencia de los reflejos tendinosos. La clínica vamos a tener combinación de síntomas y signos sensitivos motoros, así como autonómicos y tróficos.
Su inicio se dice que es lento y progresivo, se comienza de la región distal del miembro inferior y va a ir lentamente progresando hacia las regiones más proximales y posteriormente afecta a extremidad superior. Y el déficit sensitivo lo definen como que tuviera un guante y un calcetín. Ya aquí podemos ver el clásica neuropatía de fibra grande, que el paciente va a definir como que no siente las piernas, como que tuviera un calcetín o tuviera un guante. ¿Ya? Acá también tenemos algunas neuropatías de fibras pequeñas, que es muy común en los pies diabéticos y las personas con diabetes. Y tenemos la neuropatía motora más proximal, que hay como debilidad como a nivel de hombros y rodillas. ¿Ya? Ahí también tenemos varios perfiles. Y recordar que es la afección más de un nervio. ¿Cuáles son las causas? Tenemos varias causas. Tenemos las polineuropatías por diabetes, por alcoholismo, por hepatotopías no alcohólicas, por cáncer, iatrogénicas por medicamentos y tóxicas, principalmente asociadas a las quimioterapias. Es común en personas mayores con 65 años, con déficit sensitivo bilaterales, es muy frecuente y muchas veces estas polineuropatías mejoran cuando se controlan estas causas primarias, ¿cierto? ¿Cierto? Tenemos bastante también altas alteraciones. Muchas veces la neuropatía diabética se define como periférica cuando afecta a los brazos y las piernas, y aquí tenemos una reducción sensitiva, tenemos debilidad muscular. Muchas veces parece ardor, calambres y dolor. Cuando es más proximal, tenemos afección de los músculos, de los muslos, las caderas, los glúteos y las piernas, y los síntomas se presentan solo a un lado del cuerpo. También tenemos la neuropatía diabética focal, puede ser a través de nervios de la cara, el torso, los brazos o las piernas. Y esto muchas veces hace más referencia, como preguntarnos más que diabetes, como eh, preguntarnos si hay una lesión de nervio focal específica, como las que vimos anteriormente. Y también recordar que los nervios, muchos de ellos, dependiendo del nivel de lesión, llevan información autonómica, donde podríamos tener problemas en la vejiga, en el corazón, intestino y órganos sexuales. Y estos sí van a tener problemas como problemas del ámbito sexual o alteraciones en el vaciamiento gástrico o incontinencia. Ya también interesante poder evaluar la forma sistémica. Dentro de la clasificación, muchas veces vamos a decir que es una característica si ser motora, sensitiva o mixta, autonómica, y podemos poner letras, ¿cierto? Como la afección. La localización, podemos decir que son más proximales, distales, con o sin afección de los pares craneanos. El tiempo evoluciona en semanas, podríamos decir que una polineuropatía es aguda, tiene menos de 4 semanas, subaguda entre 4 y 8 semanas, y crónicas que tienen los síntomas más de 8 semanas. Podríamos clasificar si son simétricas o asimétricas, ¿cierto? Si tiene afección de un solo de mi cuerpo, los ambos de mi cuerpo, si hay presencia o no de dolor, y muchas polineuropatías están asociadas como a temas de genéticos, como autosómica dominante o recesiva. Ya igual vamos a tener como una familia muy, muy amplia y el tratamiento es bastante similar. El tratamiento lo que dice es tratar la causa subyacente, ¿cierto? Hay que corregir lo que está provocando esta polineuropatía. En caso de las polineuropatías axonales, en los que están muy a menudo, está la exposición a toxinas endógenas o endógenas. Entonces es primordial reducir la exposición a las mismas, y eso es, por ejemplo, evitar la ingesta de alcohol, controlar adecuadamente la glicemia, ¿cierto? Hay otras polineuropatías deminizantes como el síndrome de Guillain-Barré o las polirradiculoneuropatías crónicas desminizantes, ¿cierto? La CDIP. Normalmente existen alternativas farmacológicas, pero ahí el tratamiento va a ser otro, ¿cierto? Muchas veces ya lo vimos en clase, va a ser el uso de inmunoglobulina, ¿cierto? Poder como revertir este punto. Y la rehabilitación se va a enfocar hacia la debilidad, adaptación de la actividad de la vida diaria, utilizar órtesis y ayudas técnicas para que la persona tenga mayor funcionalidad. Eso es lo que dice la evidencia. Nuestra tercera familia de diagnósticos de lesión de nervio periférico son las radiculopatías. Ya recordar que tenemos las raíces nerviosas, ¿cierto? La médula espinal se conecta desde los nervios raquídeos, se hace mediante raíces que son sensitivas y motoras, y ambas raíces constituyen un nervio. Estas raíces crean anastomosis y se denominan plexo, y tanto raíces nerviosas como plexos pueden sufrir lesiones focales o lesiones difusas, lo que va a provocar déficits sensitivos motores que tienen diferente distribución y grado de variabilidad según la afección funcional y la distribución de su anatomía. Entonces aquí es interesante que también, igual que el otro, el conocimiento de la anatomía permite localizar el punto de lesión e iniciar un proceso de diagnóstico y tratamiento adecuado. Y el tratamiento en este caso habitualmente comprende rehabilitación tras la lesión y adaptación funcional si la recuperación no es completa.
la radicuopatía, ¿cierto? Tenemos la médula, vamos a tener una raíz, ¿cierto? Dorsal, que muchas veces es sensitivo, con su ganglio sensitivo, y tenemos por anterior, ¿cierto? Todo lo que anterior de la médula habíamos conversado en otras clases, va a ser motor, y va a generar la raíz motora, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una estructura de conexión entre el sistema nervioso central y periférico, ¿ya? Y también vamos a tener una relación muy bonita con las vértebras, ¿cierto? Que vamos a tener un agujero de conjunción que permite que estas dos vértebras salgan nervio y aquí vamos a tener como un nivel de daño a raíz de las raíces nerviosas. Perfecto. La causa pueden ser múltiples, ¿ya? Las principales lesiones son estructurales, se provocan por compresión de las raíces o comprometiendo su integridad. Lo más común son las radiculopatías traumáticas, por hernias discales, muy comunes niveles de artrosis, tumores, abscesos, ¿cierto? Otras causas menos comunes son infecciosas, infiltraciones tumorales, neuropatías desminimizantes, por ejemplo, como el Guillain-Barré, problemas vasculares como la vasculitis y la diabetes, y son más frecuentes a nivel cervical como a nivel lumbar. Sus manifestaciones clínicas son dolor, el dolor es profundo y punzante, pueden desencadenar con movimiento maniobras de mansalva, mejora con el reposo y con maniobras que favorezcan la descompresión de dichas raíces, ya está súper bien indicado las terapias manuales y de descompresión eh, eh, craneosacrales, ¿cierto? Muchas veces se utiliza harto desde kinesiología. Vamos a tener también parestesia, sensación de hormigueo, acortamiento, sensación diferente de la habitual. Muchas veces el paciente las define muy mal, no siguen como un territorio tan marcado como las mononeuropatías o las polineuropatías, ¿ya? Pero sí siguen una distribución de dermatomas, pero siguiendo la distribución por las ramas. Y tenemos debilidad, afecta a la musculatura inervada, ¿cierto? Y tenemos compromiso en los miotemas y en casos más graves se asocia a atrofia del músculo implicado. Ya, acá hay dermatomas, ¿cierto? Recordarlos por niveles de regiones y esto se distribuye de esta forma bastante transversal y radicular. Y también tenemos los miotomas, que son los niveles que muchas veces aprendemos en lesión medular, ¿cierto? Nivel C5, C6. ¿Y cuáles son las musculaturas? Ya acá en colores, diferentes miotomas que tienen diferentes posiciones de músculo, ¿ya? Entonces también es interesante y va a haber alteración de los reflejos de estiramiento muscular. También es bastante que lo sepan. Ejemplo de radiculopatía, la más común es la L5, nivel cervical. Esta se provoca por debilidad para la flexión dorsal del pie con debilidad del músculo tibial anterior, pero no hay parálisis completa, puesto que este músculo, el tibial anterior, también recibe raíces del S1, lo que estaría conservado, y tenemos solamente déficit a nivel L5, lo que tenemos una debilidad y no una parálisis. También una característica versus lo que habíamos visto antes de la neuropatía compresiva del tibial. ¿Ya? También pudimos tener radiocoperativas cervicales, como pueden mostrar esta imagen, ¿cierto? Que tenemos distribución tanto de señales sensitivas de diferentes niveles, como pueden ver a ver, con compromisos motores bastante diferentes. La S1, la S5, perdón, harto compromiso proximal, mientras que C6 tiene compromiso ya mucho más extendido hacia la musculatura. El C7 también vemos, pero se distribuye hacia el dedo medio. Y el C8, muchas veces más compromiso como a nivel distal, y con harto dolor y harta sensación y inestabilidad escapular. Ya podemos ver ahí como diferentes distribuciones de radiculopatías cervicales, y aquí la más común, lumbar. Ya, recordar, tenemos ciertos reflejos de estiramiento que podemos explorar, ya que hay abolición de esto. Tenemos reflejo bicipital, que evaluamos la rama C5 y C6. La técnica de exploración es con el codo semiflexionado, percutimos el tendón del bíceps. También podemos evaluar la raíz C5 a través de su reflejo tricipital. Con el brazo aducido recostado sobre el pecho, percutimos el tendón del tríceps. ¿Ya? También tenemos el estilo radial, C6. Percutimos sobre la mitad distal del borde radial. El rotuliano para poder evaluar la raíz L4. Ahí percutimos sobre el tendón rotuliano. Y el equilibrio, que el S1, que le percutimos o le pegamos muy suavemente al tendón del gastrocnemio, ¿cierto? Y tenemos ese punto. Ya y aquí hay una imagen que recuerda cómo el tendón al golpearlo, percutir, genera este arco reflejo y tenemos un movimiento que tenemos estimulación de lo sensitivo para llegar por posterior al motor. Ya, eso sobre la radiculopatía, y nuestra última enfermedad de esta clase son las plexopatías. Ya, recordad que el plexo es una red formada de nervios o vasos que se entrecruzan entre sí. Es un plexo. En el sistema nervioso periférico existen
tres plexos en realidad. Está el plexo braquial, que son los nervios que van hacia el nervio superior, y el lumbar y el lumbosacro, que son los que van hacia el nervio extremidad inferior. Y la plexopatía sería la patología que afecta a este plexo. Ya en la imagen superior, el plexo braquial, ¿cierto? Con su distribución a nivel cervical, ¿cierto? Aquí tenemos la distribución por plexo, y después dando sus posteriores nervios periféricos. Y acá estaría el plexo lumbar, ¿cierto? Con su representación en colores y el lumbosacro. Ya, igual interesante que lo recuerden. El plexo braquial, ¿cierto? Está conformado por las raíces cervicales inferiores y torácicas superiores, tanto a nivel C5 C6, se localiza entre el cuello y la axila. Es una estructura bastante compleja que se divide a nivel de troncos, divisiones y fascículos, ¿cierto? Y por lo cual deberíamos saber cómo está la distribución, ya que nos va a dar diferentes sintomatologías dependiendo si hay una afección de tronco, divisiones o fascículo. Ya, al igual que todas las lesiones periféricas, llevan fibras motoras y sensitivas y su clínica es exactamente la misma que la anterior. Vamos a tener dolor, alteración sensitiva, debilidad y alteración en los reflejos osteotendinos, cuya distribución también nos ayudará a poder saber qué nervio es el que está afectado. ¿Ya? El mecanismo más frecuente de lesiones traumatológicas, ¿cierto? Por estiramiento, es común en todas las edades. El que más se daña el tronco superior, siempre el más afectado, se llama parálisis TER, lesión del momento del parto, y tenemos una caída del hombro, que sería por daño por bicicleta o por motocicleta. Ya es súper común que vamos a tener las PBO, ¿cierto? Como primeras lesiones del plexo braquial, y también las lesiones traumáticas, principalmente en vehículos menores. Las causas menos frecuentes tendríamos la neuralgia amiotrófica o la plexitis braquial aguda o síndrome de Parson-Turner, que afecta a uno más de estos de nervios del miembro superior, sobre todo aquellos que pertenecen a la porción superior del plexo. El segundo sería la patología tumoral, como menos frecuente, por radioterapia o patología infecciosa, y el último es por mal posicionamiento durante intervenciones quirúrgico-terapéuticas. Principalmente se vio harto eso en maniobras de prono en pacientes afectados por COVID-19. ¿Cierto? Pues ahí también tenemos, ese es bastante prevenible, y también tenemos pacientes con lesiones de plexo asociados a mal posicionamiento. Aquí recordarles un esquema que es bastante interesante, que puedan ver la autopista. Tenemos la rama C5 y C6, ¿cierto? Que constituyen el tronco superior. Hacemos una división anterior y forma el nervio musculocutáneo. Ya también podemos ver desde el tronco sale el nervio dorsal escápula, que es nivel C4, C5, ¿cierto? Hay otras divisiones y van a ir los fascículos, y ustedes pueden ver en este esquema, siguiendo la autopista, ¿cierto? Aquí como C5, C6, cómo se van dando, se van formando cada uno de los nervios, y entendiendo que si se daña a nivel de división, por ejemplo, acá anterior, vamos a tener compromiso principalmente C5 y C6. ¿Ya? Y también tenemos nuestra fuerza posterior, que está de otro color, más gris. Es súper interesante que lo puedan manejar. Ya, en relación a la afección de los grupos musculares, viendo como cosas más específicas, a nivel de tronco superior, nivel C5, tenemos debilidad en la aducción del hombro, porque hay afección del deltoide y el supraespinoso. Vamos a tener debilidad en la rotación externa de hombro, ya que tenemos afectado el infraespinoso, y en la flexión del codo, principalmente porque hay afección del bíceps y el brachioradial. Afección de la región sensitiva, vamos a tener parestesia o anestesia en la región lateral del brazo, antebrazo y mano, lo que incluye al 1 y al 3 dedos y el lateral del cuarto. Y vamos a tener reflejos alterados, principalmente el bicipital y el estilo radial. Las afecciones de tronco medio van a tener debilidad en la extensión del codo, principalmente el tríceps, en la flexión de la muñeca, porque hay afección de los flexores radiales del carpo, y en la pronación del antebrazo, porque tenemos la pérdida del pronador redondo. La afección sensitiva va a ser muy parecida a la distribución del nervio mediano, ya que el nervio mediano ya toda la información en el C7, y vamos a tener un reflejo alterado occipital. En cuanto a la afección en el tronco inferior, que lleva la rama C8, T1, tenemos afección de la musculatura cubital. Vamos a perder la aducción y la flexión del pulgar, ya que se afecta el aductor corto del pulgar, el flexor largo del pulgar. Vamos a tener menos flexión de dedos, ya que hay afección del flexor profundo de los dedos y extensión de los dedos por el extensor común de los dedos. En la afección de la área sensitiva, vamos a tener pérdida sensitiva en la porción medial del brazo, el antebrazo y la mano, lo que incluye el quinto y parte medial del cuarto dedo. Y vamos a tener alteraciones de reflejo, no tenemos un reflejo sensitivo a nivel de tronco inferior. En cuanto a alteración del cordón lateral del plexo braquial, vamos a tener debilidad de la pronación, vamos a tener el pronador redondo afectado, vamos a tener flexión de la muñeca, radial del carpo y la flexión del codo, vamos a tener anestesia en la porción lateral del antebrazo y la mano, y vamos a ver alterado el reflejo bicipital.
En relación al síndrome de cordón posterior, vamos a tener debilidad en la aducción de hombro, se pierde el deltoide, la aducción del hombro, porque también se afecta al dorsal. Vamos a tener una parálisis radial, una mano caída, debilidad de extensión. Acá vamos a tener afección sensitiva en la parte posterior del brazo y el antebrazo, ¿ya? Y dorsal de la mano, y vamos a tener alterados los reflejos tricipitales y estilos radiales. El penúltimo va a ser el cordón medial. Muchas veces aquí hay debilidad de la musculatura cubital, aducción y flexión del pulgar, por compromiso del aductor corto y flexor largo del pulgar. Tenemos compromiso en la flexión de los dedos, porque también se ve comprometido el flexor profundo de los dedos y la extensión del índice, ya que perdemos el extensor propio del índice. Dentro de la flexión sensitiva, tenemos alteración de la porción media del brazo al antebrazo, y no tenemos ningún reflejo representativo en esta lesión. Y por último tenemos el plan plexo, que es la lesión completa del plexo, que va a ser 1C5. Tenemos debilidad en todo el miembro superior, va a tener alteración sensitiva en todo el miembro superior, y tenemos alterado todos los reflejos del miembro superior. En cuanto a las plexopatías lumbar y lumbosacra, recordar que el plexo lumbar está constituido de L2 a L4, ¿cierto? Discurre por el retroperineo y por debajo del músculo psoas. De él dependen los nervios femoral, obturador, ilio hipogástrico, el ilio inguinal, el génito femoral y el cutáneo lateral de cadera. Y también tenemos la constitución del plexo sacro, que va de L4 a S3, que sale por los huesos de la pelvis. Surge el nervio ciático, el nervio glúteo superior y el inferior, y el cutáneo posterior de cadera. En cuanto al nivel del nervio ciático, este se divide en nervio ciático proplito externo y el nervio ciático proplito interno, y será el que proporciona toda la inervación del comportamiento posterior del muslo, la pierna y el pie. Eso es interesante, ya que es uno de los nervios que tiene mayor afección y tiene mayor impacto en la marcha. Dentro de eso, recordarle una representación gráfica de las lesiones, tanto del plexo del hombro sacro, para que lo puedan ver en detalle, como el plexo lumbar. ¿Ya? Dentro de esta afección vamos a tener menos afecciones que en miembros superiores, ya que se ve que cuando dañamos el plexo lumbar superior, L3, L2, L3, L4, perdemos la flexión y la aducción de cadera por compromiso del cuádriceps, el iliosoas y los músculos abductores de cadera. Vamos a tener alteraciones sensitivas de la parte anterior y lateral del muslo y la porción media de la pierna, y perdemos el reflejo rotuliano. En cuanto a las lesiones de plexo lumbosacro, L5, S1, S3, lo que se pierde es la extensión de cadera por no tener inervación del glúteo mayor, en la aducción y la rotación interna por perder el glúteo medio y extensión de la fase lata, y tenemos debilidades de la flexión dorsal y plantiflexión del pie, junto lo que genera muchas veces dificultad para la marcha, ya que no tenemos inervación del tibial anterior, el peroneo largo, el tibial posterior, perdemos el gastrocnemio y los intrínsecos de pie. Y la alteración sensitiva en la parte posterior del músculo y la porción lateral de la pierna, así como el dorso y la planta del pie. Y aquí la alteración que vamos a tener es el reflejo rotuliano y alquiliano. En cuanto al diagnóstico de las plexopatías, va a depender muchas veces valorando el antecedente, la descripción, la distribución de síntomas y el tiempo de evolución. Es fácil hacer una exploración física y poder hacer una distribución anatómica. También el doctor puede pedir una exploración neurofisiológica para poder determinar la lesión, ¿cierto? Para poder dar algunas características, si es más radicular o más definido como plexopatía. Muchas veces la distribución de la afección neurógena nos va a poder permitir y poder establecer cuáles son las distribuciones topográficas, y el estudio va a incluir lo que es laboratorio analítico y serología, también como pruebas de imagen como radiografía, topografía computarizada, resonancia nuclear y ecografía. Dentro del tratamiento, y ya va a ir finalizando esta clase, tenemos el tratamiento quirúrgico. Se indican algunos casos concretos donde hay corte, que le llamamos neuroenmesis, ¿cierto?, del plexo. Habitualmente los que van a quirúrgico son los de mayor gravedad y tiempo de evolución. Ya, el tratamiento siempre va a ser etiológico. Vamos a ver como desde rehabilitación y terapia ocupacional, tanto kinesiología como terapia, tienen alta evidencia en su aplicación. Muchas veces para mejorar actividades que requieran mejores funciones motores sensitivas y fortalecimiento de la musculatura para evitar la atrofia, y todo lo que es adaptación de ayudas técnicas y actividad de la vida diaria tiene bastante evidencia en esta área. Vamos a hacer comprensión de los déficits motores asociados, vamos a tratar de corregir la causa subyacente, vamos a también manejar el control del dolor, tanto agudo como crónico, y vamos a generar estrategias de rehabilitación. Espero que esta clase sea de utilidad. Aquí están las referencias bibliográficas. Muchas gracias. Mire.